gracias, Cordero de Dios. Esta mañana te damos porque tú has vencido el pecado y la muerte, Señor. Y es por tu sangre, Señor, que tenemos perdón de los pecados. Tenemos reconciliación para con el Padre, Señor. Y te damos gracias. Te damos gracias, como dicen las Escrituras. Te alabamos esta mañana, Señor. Oramos también por las ofrendas, los diezmos. Señor, que tú sigas bendiciendo a tu pueblo. Sigas bendiciendo, Señor, lo que hacen y que te sigas usándolos. Esta mañana te pido que al entrar en la palabra de Dios, Señor, que todo estorbo se ha quitado, todo espíritu de sueño, todo espíritu de flojera, Señor, los atos hechos fuera, todo espíritu de estupor espiritual, Señor, se ha echado fuera. Y Padre, que ahora tú nos hables por medio de tu Espíritu Santo, Señor, uses mi boca, mis labios, Padre, para enseñar, para exponer lo que tú me has enseñado, me has revelado, Señor, por medio de tu santa palabra. Y en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos todo. Amén. Amén. Pues vamos a seguir en el nombre del Señor con nuestro estudio en la carta de Santiago a las 12 tribus esparcidas de Israel. En el periodo de la iglesia primitiva. Habíamos hablado en el pasado que Santiago se estaba dirigiendo a los hermanos que habían huido después de que se soltó una persecución muy terrible en Jerusalén, nada menos que causada por o dirigida por al que ahora conocemos por el apóstol Pablo, Shaul, o Saúl de Tarso, Saulo de Tarso, y estaba escribiéndoles a los hermanos, animándolos en las pruebas, ¿verdad? Y hablamos cómo estaban pasando los hermanos severas pruebas a los que habían sido esparcidos, pero también los apóstoles estaban pasando severas pruebas y tribulaciones a causa de la persecución en Jerusalén. Y al estudiar el primer capítulo, ya ven que casi siempre cubrimos mucho campo, muchos versículos. Pero entre más estudio esta carta, entre más medito, no tiene demasiado. Es demasiado, como dicen por ahí, carne que para masticar, para comer, para digerir. Y no quiero apresurar nada. Así de que este día vamos a ver en el nombre del Señor dos versículos. Vamos a ver el versículos 19 y 20 del primer capítulo de la carta de Santiago. Quiero intitular este mensaje este día, Carácter en medio de la prueba. Acuérdense que el tema es la prueba. Hemos estado estudiando cómo perseverar en la prueba. Santiago empezó la carta y dijo: hermanos, cuéntenlo por gozo cuando pasemos por diversas pruebas y tribulaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y dijimos que paciencia es perseverancia, ¿verdad? Perdurar en el camino del Señor. Entonces quiero titular este mensaje, Carácter en medio de la prueba. Vamos a ver esa primera parte. Espero con la ayuda de Dios que la semana que entra podamos terminar. Vamos a ver Santiago 1, versos 19 al 20. En el nombre del Señor, vamos a empezar. Entonces, en los versos 19 y 20, Santiago nos da algunos consejos sobre las cualidades que necesitamos en medio de la prueba, ¿verdad? Acuérdense que cuando Dios permite las pruebas en nuestras vidas, tiene un propósito. Tiene un propósito. Sabemos, a la semana pasada hablamos cómo Dios no tienta a nadie, ni es Él el que manda maldad a nuestras vidas, ¿verdad? Hablamos, ¿quién es el que nos tienta? El tentador, Satanás. El Señor lo reprenda. Pero el Señor, como nos damos cuenta en el libro de Job, permite esas pruebas entrar en nuestras vidas para probar nuestra fe. Para probar si nuestra fe es genuina o no. Acuérdense que la fe que no es probada no es fe genuina. Algo que no es probado, por ejemplo un carro, cuando lo manufacturan, no sé si saben, toman como 4 o 5 carros nuevos y los estrellan, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito? Los prueban para ver si son seguros. Entonces, si estos carros, aunque estén bonitos, a lo mejor los construyeron
muy fuertes o lo que sea, si no son probados, nadie sabe si son seguros. Entonces, si nuestra fe no es probada, entonces nadie va a saber, ni nosotros, si nuestra fe es genuina, ¿verdad? Como dicen por ahí, es muy fácil adorar a Dios cuando todo va bien. Es muy fácil adorar a Dios cuando estamos progresando, perseverando y no hay ningún problema. Pero en cuanto llega la prueba, ahí es donde esa fe es probada por fuego, ¿verdad? Se sabe si esa fe es genuina o no. Entonces, el Señor permite las pruebas por un periodo de tiempo, número uno, para probar nuestra fe, pero también para forjar nuestro carácter espiritual, ¿verdad? Como creyentes en el Señor, nosotros tenemos que actuar de cierta manera. Debemos de llevar nuestras vidas de cierta manera que traigan gloria a Dios, aún o especialmente en medio de la prueba. Y como habíamos dicho antes, a nadie nos gusta la prueba. A mí no me gusta la prueba. Si el Señor me permitiera llegar a la meta sin una prueba, yo estaría contento, ¿verdad? Pero Dios en su sabiduría y conociendo tantas cosas que tienen que corregir Él en nuestras vidas, Él a veces usa pruebas para corregir ciertas cosas. Porque miren, en la prueba empieza a salir en la superficie lo que está escondido entre nosotros. Yo a veces me he sorprendido, les voy a decir la verdad. Cuando hemos pasado por pruebas, cuando el enemigo viene a afligirnos, yo estoy sorprendido de lo que sale de la superficie. Yo digo, ¿de dónde vino eso? ¿A pocos todavía estabas ahí? Yo pensé que ya te había desechado hace mucho. Y no, empiezan a salir esas impurezas, como cuando purifican el oro, la plata, ¿verdad? Que queda lo que llaman el sarro, lo que no sirve, ¿verdad? Lo desechan, se purifica el oro, se purifica la plata, se purifica el metal a prueba de fuego. Y es lo mismo que hace la prueba, que purifica, empieza a sacar las impurezas, la inmundicia, lo que no sirve, y el resultado es que queda el puro oro o la pura plata, o queda la pura fe. Entonces, es necesario que el Señor forje nuestro carácter, ¿verdad? ¿Cómo podía Pablo y Silas, después de que los tomaron y los azotaron, ¿verdad? No crean que los azotaban así nomás 2 o 3 veces, les daban como 39 azotadas, y usaban diferentes métodos para hacerlo, y la persona quedaba herida de la espalda, ¿verdad? ¿Y cómo podían ellos, después de haber sido azotados, estar dentro de la cárcel y cantar alabanzas a Dios? ¿Verdad? En vez de estar quejándose y decir, y Silas decía a Pablo, ¿en qué me metiste? No sé por qué vine contigo. No, en vez de eso se pusieron a cantar alabanzas a Dios. ¿Cómo puede pasar eso? Pues Dios nos forja, Él forja nuestro carácter en medio de la prueba, ¿verdad? Que llegamos al punto de pase lo que pase, vamos a perseverar hasta el fin. Acuérdense que la meta de Dios en forjar nuestro carácter es que podamos llegar hasta la meta final. Entonces vamos a ver, en el nombre del Señor, aquí los versos 19 al 20. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo voy a volver a leer. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, las pruebas suelen causar fuertes emociones en nosotros por el dolor que a veces sentimos, ¿verdad? A veces cuando estamos sufriendo, ¿verdad? Que sentimos que ya no podemos más, o estamos cansados y decimos, ya no puedo soportar otro día más. Entonces estas emociones fuertes
empiezan a surgir y amenazan con apoderarse de nuestras reacciones, de cómo reaccionamos. Entonces, escriban sus papeles. Los creyentes tenemos que cuidar de no pecar con nuestra boca. Una de las maneras que con frecuencia pecamos es con lo que decimos. Y cuando estamos en medio de la prueba, si permitimos que estas emociones se apoderen de nosotros, una de las maneras que podemos pecar es por medio de nuestra boca, ¿verdad? Todos hemos dicho cosas que después nos arrepentimos, ¿verdad? Todos hemos hablado cosas que quisiéramos que nunca las hubiéramos dicho, o cosas que hemos pecado en contra de Dios. Todos, no importa si seamos una persona extrovertida que le gusta platicar mucho, o si seamos personas introvertidas que realmente no hablamos mucho. Todos hemos hablado o dicho cosas, ya sea contra Dios o contra la gente, que es pecado. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, porque lo que hablamos es más importante de lo que pensamos. Fíjense lo que dice Mateo 12:36. Dice, hablando Jesús, dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, ¿qué quiere decir ocioso? Esta palabra en griego, a veces es importante que estudiemos el lenguaje original para que entendamos con mayor claridad lo que la Biblia dice. Entonces, esta palabra ocioso viene del griego argos y significa ocioso, holgazán, irreflexivo, inútil o perjudicial. Entonces, ¿qué es de aquí? Palabras que hablamos descuidadamente, ¿verdad? A veces hablamos sin pensar las cosas. Entonces, si en la prueba empezamos a expresar la amargura de nuestro corazón o lo que está pasando y no pensamos lo que estamos diciendo, podemos hablar palabras que no nomás que son irreflexivas, no pensamos lo que estamos diciendo, pero también que son perjudiciales, que lastiman. Ya sea que lastiman a Dios o que lastiman a las personas con quien vivimos o convivimos. Y lo que nos estaba diciendo Jesús es de que de toda palabra irreflexible, toda palabra hablada sin pensar, aunque no estemos pensando, vamos a dar cuenta. Se van a dar cuenta ustedes que a través de toda la Escritura, la palabra de Dios nos exhorta a que controlemos nuestra lengua, ¿verdad? Porque podemos decir palabras perjudiciales, palabras lastimosas, palabras que hieren, ¿verdad? Hay un dicho en inglés que dice algo así, dice, palos y piedras quebrarán mis huesos, pero las palabras nunca me lastimarán. Y ese dicho no es cierto. Las palabras pueden lastimar. Las palabras pueden causar mucho daño, ¿verdad? ¿Cuántos padres no han maldecido a sus hijos cuando están creciendo, que les dicen no sirves para nada, o eres igual a tu padre alcohólico, o eres igual a esta persona, nunca vas a hacer nada en la vida? Todas esas palabras son lastimosas y tienen más poder de lo que nosotros pensamos o creemos. Es más, muchas veces hasta nos maldecimos nosotros mismos. Dios ha tenido que tratar en mi vida mucho con eso, cuando solos nos subbajamos, ¿verdad? Nos derrotamos solos. Oh, yo no puedo hacer eso, o sabes qué, yo no tengo gracia para eso, yo soy menos que eso, y solos con nuestras palabras nos perjudicamos a nosotros mismos. Eso es pecado también. Acuérdense que Jesús dijo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres,
de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que pensar, tenemos que meditar para que no pequemos con nuestra boca, ¿verdad? Entonces, esta mañana quiero hablarles de 3 cosas que habla este versículo, o estos 2 versículos. Son 3 puntos, ¿verdad? Santiago nos habla de 3 cualidades a desarrollar en medio de las pruebas. Son 3 cosas. La primera es, go ahead, Eli. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Son 3 puntos. Dijo, hermanos, entonces, a causa de todo lo que hemos hablado, hay 3 cualidades que los exhorto que practiquen en sus vidas, especialmente cuando estén pasando la prueba. Ahora, acuérdense que el contexto que estamos hablando es perseverar en las pruebas. Esto lo debemos de practicar siempre. Pero tenemos que tener cuidado especial cuando estemos pasando por pruebas, ¿verdad? Escuché un predicador decir, miren, los cristianos vamos a pasar por pruebas en la vida. En el libro de los Hechos dice que es necesario que pasemos por tribulaciones antes de poder llegar a nuestra meta, que es vivir con el Señor. Y dijo, los creyentes o están entrando en una prueba, están en una prueba o acaban de salir de una prueba. ¿Por qué? Acuérdense que habíamos dicho que Dios nos está preparando para la vida que viene. A Dios no está tan preocupado que estemos cómodos en este mundo. Es más, no debemos estar cómodos en este mundo, porque este mundo se acaba. Dios nos está preparando para la vida venidera. Acuérdense que la Biblia nunca retiene la verdad, nunca esconde la verdad. La Biblia siempre nos dice, Jesús dice, en este mundo tendréis tribulación. Dice, mas anímense, tengan ánimo. Dice, porque yo he vencido al mundo. Entonces, si ponemos nuestra confianza en Dios, si seguimos caminando en Él, vamos a vencer en el nombre del Señor. No debemos de confiar en nuestras propias fuerzas, no debemos de confiar en el dinero, no debemos de confiar en las instituciones, no debemos de confiar en el gobierno, no debemos de confiar en nada, debemos de confiar en el Señor, porque dice la palabra de Dios que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Qué quiere decir? Que Él, lo que comenzó en nosotros, Él lo va a llevar a conclusión. Debemos de poner nuestra confianza en el Señor. Entonces, vamos a ver estos 3 puntos que Santiago nos exhorta a desarrollar en medio de la prueba. El primero es pronto para oír. Vamos a ver eso. Entonces, esta palabra oír es la palabra griega akuo, y apropiadamente significa escuchar, ¿verdad? Hay una diferencia entre oír y escuchar. Oír estás ingiriendo a los sonidos alrededor de ti. Escuchar quiere decir que estás poniendo atención para entender lo que estás escuchando. Pero figurativamente, o hablando en el contexto de las Escrituras, significa escuchar la voz de Dios que lo impulsa a dar a luz a la fe internamente. Romanos 10:17 dice, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, escriban sus papeles. En las pruebas, los creyentes debemos decidir buscar a Dios con todo nuestro corazón. En las pruebas, los creyentes debemos decidir buscar a Dios con todo nuestro corazón. No sé si ustedes se han fijado que existe un tema a través de toda la Biblia. No sé si se han fijado que el caminar con Dios, el obedecer a Dios, es una decisión. Nosotros escogemos o decidimos obedecer o desobedecer. El camino de Dios no se trata de emociones,
¿verdad? Porque un día nos levantamos con muchas ganas de hacer cosas y otro día nos levantamos no queremos hacer nada, ¿verdad? A veces nos tenemos que obligar a hacer lo que tenemos que hacer porque no tenemos ganas de hacer nada. Es lo mismo del camino del Señor. Miren, les voy a decir un secreto. Nunca vamos a tener ganas de perdonar. Nunca vamos a tener ganas consistentes de orar, o de ayunar, o de leer la Biblia, o de hablar a la gente de Cristo. Tenemos que tomar una firme decisión de obedecer al Señor. Por eso escribí en este punto, en las pruebas los creyentes debemos decidir buscar a Dios con todo nuestro corazón. Tenemos que hacer una decisión. Estoy sufriendo, no entiendo por qué estoy pasando por lo que estoy pasando, no sé por qué me está pasando, lo único que sé es que tengo que buscar de Dios, ¿verdad? Prontos para oír, pero no oír cualquier cosa, sino oír la voz de Dios. Es más, yo les voy a decir una cosa, es en medio de la prueba donde aprendemos a escuchar la voz de Dios. Cuando todo va bien, que estamos distraídos haciendo lo que nos gusta, andamos para acá, andamos para allá, haciendo todo menos buscando a Dios, entonces no aprendemos a escuchar la voz de Dios. Pero cuando hacemos la decisión de buscar a Dios con todo nuestro corazón, aún en medio de la prueba, entonces aprendemos a escuchar esa voz, ¿verdad? La voz de Dios. Entonces, cuando pasamos tiempo en oración y en la lectura de la palabra de Dios, aprendemos a oír la voz de Dios, ¿verdad? Miren, Dios nunca te va a decir que hagas trampa en tus impuestos. Dios nunca te va a decir que eches mentiras. Dios nunca te va a decir que cometas pecado. Dios nunca te va a instar a la pereza o a la flojera. Dios nunca te va a decir, oh, ¿sabes qué? Está bien que no ores. Otra cosa, el diablo, el Señor lo reprenda, nunca te va a decir que evangelices. El diablo nunca te va a decir que te pongas a orar. El diablo nunca te va a decir que ayudes a los pobres. El diablo nunca te va a decir que hagas la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Pasamos tiempo en oración, pasamos tiempo en la lectura bíblica y crece nuestra relación con Dios y aprendemos a escuchar su voz, aún en medio de las pruebas, ¿verdad? Entonces, la prueba debe dirigirnos a decir, Señor, voy a buscar tu rostro. Señor, estoy sufriendo, pero necesito más de ti. Enséñame. ¿Qué me estás enseñando? Ayúdame. Y Dios nos va a hablar. Miren, Dios nos habla de diferentes maneras, ¿verdad? Pero de la manera que nos hable, necesitamos aprender a saber cuando Él nos está hablando. ¿Cómo nos habla el Señor? La manera primordial que nos habla es por medio de su palabra, cuando leemos la Biblia. Dios también nos habla, a veces habla en nuestro corazón, es una voz muy profunda que no entendemos, pero que sabemos que es Dios. Dios nos habla por medio de otras personas. A veces nos habla por nuestros cónyuges, a veces nos habla por medio de nuestros hijos, a veces nos habla por medio de profetas, a veces nos habla por medio de circunstancias, a veces vemos algo y reconocemos que es Dios el que nos está hablando. Yo les he contado a mis hijos de una experiencia que yo tuve cuando estaba en la Marina y estaba en el Golfo Pérsico en la guerra. Y yo me recuerdo que estaba yo leyendo la palabra de Dios, estaba meditando, y en ese tiempo, no me recuerdo, tenía como 23 años de edad, no me recuerdo, pero yo sentía en mi corazón que yo no debía practicar las cosas que había practicado, como la costumbre de este país del noviazgo, que andan de novio, novia, y establecen relaciones que a Dios no le complacen. Y yo me acuerdo que le dije, Señor, pues sabes que yo no quiero hacer esas cosas, yo quiero casarme, quiero hacer las cosas como se deben de hacer. Y en ese tiempo ya estaba noviando con mi esposa. Y le dije al Señor, Señor,
si ella es para mí, si ella es mi esposa, la que tienes para mí, entonces yo te pido que tú me contestes. Y si no, entonces voy a terminar con la relación porque ya no quiero seguir haciendo las cosas que hacía en el pasado. Fue una oración muy sincera, ¿verdad? Y me recuerdo que me regresé a la tienda donde estábamos y me puse a orar y empecé a leer la Biblia. Y me sucedió algo muy interesante, ¿verdad? Abrí la Biblia en Proverbios 18:22, me parece. Y leí y decía, el que ha encontrado una esposa, ha encontrado una cosa buena, algo así, estoy parafraseando. Dice, y halló favor en los ojos del Señor. Y dije, esta palabra de Dios es para mí, ¿verdad? Fue algo muy, muy palpable. Hubo una confirmación en mí de que fue el Espíritu Santo. Y con esa palabra, y yo creí que Dios me habló en ese momento de esa manera, la tomé para mí. Gracias, Señor, por tu contestación. Al terminarse la guerra, nos regresamos con las vacaciones. Fui a donde vivía mi esposa en ese tiempo, en México, Culiacán, y le propuse matrimonio, ¿verdad? Y gracias a Dios nos ha bendecido. Hoy cumplimos 28 años de casados y Dios ha bendecido nuestro matrimonio y le damos toda la gloria a Él. Ahora, dicho esto, Dios no siempre nos habla de esa manera, ¿verdad? Hay personas que abren la Biblia y dicen, a ver, ¿qué es lo que me dice Dios? Y se ponen así. No, miren, generalmente cuando Dios nos habla en una manera inesperada. No estamos buscando a que Dios nos hable de cierta manera. Simplemente Dios usa ciertos medios, ¿verdad? Una vez un hermano dice, a ver, ¿qué me dice el Señor ahora? Y abrió la Biblia y leyó la porción que decía, y Judas fue y se colgó, ¿verdad? Entonces, Dios no siempre nos habla de esa manera. Él escoge cómo nos va a hablar, ¿verdad? Dios me ha hablado por medio de mis hijos. A veces cuando nos vamos a acostar, hacemos conversación, hablamos de ciertas cosas y de repente uno de mis hijos empieza a hablar algo y digo, wow, mi hijo o mi hija no sabía, mis hijas no sabían lo que yo le estaba pidiendo a Dios y Dios me está hablando por medio de Dios, ¿verdad? Entonces Dios nos habla de diferentes formas, diferentes maneras, pero si andamos buscando que Él nos hable, oh Señor, que la hora, que la persona, no es así. Tenemos que buscar el rostro de Dios, caminar por fe, y cuando menos esperamos, nos llega la respuesta del Señor, ¿verdad? Pero sí, ¿nos habla Dios por medio de su palabra? Claro que nos habla por medio de su palabra. Es su palabra. Pero no es la única manera que nos habla de diferentes formas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Dice, seamos prontos para oír, pero no oír cualquier voz, sino aprender a oír la voz de Dios, especialmente cuando estamos pasando por la prueba. Entonces, ¿qué pasa? Miren, cuando aprendemos a oír la voz de Dios nos alienta, nos conforta y nos fortalece para que perseveremos en medio de las pruebas. Cuando Dios nos da una palabra a tiempo, wow, es como agua fresca. Es como lluvia en verano. Es refrescante, ¿verdad? Que de repente nos sentíamos débiles, nos sentíamos afligidos, pero llega esa palabra a tiempo y nos alienta y de repente seguimos adelante, ¿verdad? Eso lo han llamado una palabra rema, una palabra que llega al tiempo conciso y preciso cuando lo necesitamos. Aprendemos a ser prontos para oír, es decir, Señor, ¿sabes qué? No me voy a desesperar, no me voy a enojar, no me voy a irar, sino que voy a esperar en ti, te voy a buscar con todo mi corazón y yo creo que tú me vas a contestar. Les quiero contar un testimonio también que sucedió en mi vida. Cuando era muy joven, yo pude identificar que en nuestra familia corría una maldición de pobreza. Y me daba cuenta, me puse a observar nuestra propia familia, nuestros familiares, y me di cuenta que un tema común que corría en la familia era la pobreza. Y empecé a aprender un poco sobre las maldiciones generacionales.
lo que se transmite de generación a generación. Y me recuerdo que en una ocasión sentí que el Espíritu Santo me dijo que me pusiera a ayunar, que hiciera un ayuno. Hice un ayuno como por 7 días. Estábamos muy jóvenes, recién casados, botando cheques y muchas cosas porque no ganaba suficiente. Y me recuerdo que en ese tiempo hice un pacto con Dios y dije: Señor, yo te voy a dar cierta cantidad de ofrenda, aparte de los diezmos, creyendo que me vas a bendecir. Y llegó el tiempo y sentí que la voz de Dios me habló y me dijo: ayuna por 7 días. Y en ese tiempo yo era dirigente de alabanza en una cierta iglesia y me puse a ayunar. Y durante el ayuno se me olvidó ni por qué estaba ayunando, pero de todas maneras buscaba al Señor. Y me recuerdo que dio la casualidad bueno, no casualidad, sino que el último día de ayuno fue en un domingo de adoración. Y esa noche el Señor se movió de una manera asombrosa, ¿verdad? Fue asombroso la manera que Dios se movió en la alabanza. Y mucha gente fue llena del Espíritu Santo y sucedieron muchas cosas muy, muy hermosas. Y pues yo estaba gozoso, estaba lleno del gozo del Señor y estaba alabando al Señor. Y me recuerdo que se acercó a mí una persona, y créanmelo cuando les diga, la persona menos indicada que yo hubiera pensado que Dios me hubiera hablado. Estaba pero muy contento esta persona. Y llegó a mí y dijo: hermano Eliel, estuvo tremenda la cosa. Y estaba diciendo mucho porque Dios se había movido muy poderosamente. Y me acuerdo que sacó su cartera y siempre que hablo de esto me emociono. Y trato de decirle: Señor, ayúdame para no llorar, para poder contar el testimonio y que la gente me entienda. Y me recuerdo que sacó su cartera y me dio $20. Eso fue como en el año del 92, 93, no me recuerdo, por allá. No me recuerdo, o 94, fue a principios de los 90 y estábamos recién casados y Aileen estaba chiquita. Y me acuerdo que la persona menos indicada, créanmelo, y sacó su cartera y me dio $20. Ese tiempo yo creo que $20 valían a $50, $60 ahora. Y me dijo: hermano Eliel, toma y llévate a tu esposa a cenar. Y me acuerdo que tomé, disculpen hermanos, pero fue un momento muy poderoso y todavía me lleno de emoción cuando me recuerdo. Y cuando me dio el dinero, ayúdame Señor, el Espíritu de Dios me habló y me dijo: donde quiera que tú vayas, yo voy a proveer por ti. Ayúdame Señor, ayúdame. Y desde ese tiempo, hermanos, esa maldición de pobreza fue rota en mi vida, fue rompida o rota. Y desde ese entonces Dios me dio tu trabajo y me empezó a bendecir. Y aunque hemos pasado luchas y pruebas después de eso, yo nunca me he sentido pobre en mi corazón, siempre me he sentido rico, ¿verdad? He sentido que la gracia y el poder de Dios han estado en nuestras vidas, ¿verdad? Como les digo, hemos pasado pruebas económicas después de eso, pero ya no estaba ese sentimiento, ese sentir como de cadenas de miseria, ¿verdad? No sé si me comprendan, algunos tal vez que me escuchan sí comprendan, pero como un sentimiento de miseria, ¿verdad? Que se sentía, se me quitó para siempre. Y todo lo que hemos puesto nuestras manos a hacer, por la gracia de Dios, Dios lo ha prosperado. Y yo creo que ese día Dios rompió esa maldición de pobreza. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque en medio de esa prueba que estábamos pasando, donde yo me sentía muy mal, el Señor me enseñó a oír su voz, ¿verdad? Buscándolo en oración, buscándolo en la escritura, en las palabras de Dios. Y me dijo: Eliel, ayuna 7 días, yo te voy a dar una respuesta.
y me dio una respuesta asombrosa. Entonces, esta mañana yo quiero animarnos a los que estén oyendo mi voz, que estén pasando pruebas. Aprendan a escuchar la voz de Dios. Búsquenlo. Dice, Señor, háblame. Díganle, no le digan, Señor, sácame de esta prueba. Díganle, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Porque el momento que aprendamos lo que Dios quiere que aprendamos, ¡pum!, salimos de la prueba, ¿verdad? Porque el propósito que Él nos permite pasar por la prueba es porque algo quiere que aprendamos. ¿Sí me entienden? Entonces aprendemos a escuchar la voz de Dios. Dice, sean prontos para oír, pero para oír la voz de Dios. Y estas experiencias que les platico es un testimonio. Muchos tienen sus propios testimonios y créanme que son diferentes a los míos. ¿Por qué? Porque Dios habla de diferentes maneras. Esa fue la forma que escogió hablarme a mí, ¿verdad? Cuando me habló sobre mi esposa, escogió hablarme por ese versículo. Cuando me contestó sobre esta maldición generacional, Él escogió hablarme en mi corazón y en mi espíritu. Obedecí y el Señor me bendijo, ¿verdad? Tenemos que buscar al Señor y decirle, Señor, ¿qué me quieres enseñar en esta prueba? He sufrido mucho, he pasado mucho, la gente me desprecia, parece que no puedo salir adelante. Señor, ¿qué está pasando? Muéstrame, enséñame. Y yo les quiero garantizar que el Señor les va a contestar, porque dice la palabra de Dios que cualquier cosa que pidamos en su nombre, de acuerdo a su voluntad, nos va a ser dada, ¿verdad? Santiago nos decía, dice, no duden, no titubeen, no sean de doble ánimo como las personas que son llevadas de lugar a lugar. Dice, no crean, pídanle a Dios y crean. Entonces, Dios les va a contestar, y cuando les conteste, sean obedientes. Y van a ver que su obediencia va a traer una respuesta asombrosa de parte de Dios. Yo puedo orar por ustedes. A mí me encanta orar por la gente. Uno de mis llamados es liberación, ¿verdad? Echar fuera malos espíritus. Pero saben que llega el tiempo en que Dios quiere que nosotros mismos aprendamos a tener victoria sobre el enemigo. No depender solamente del pastor, del dirigente de una congregación, sino el Señor quiere que nosotros mismos tomemos la autoridad que Él nos dio y aprendamos a usar las armas de nuestra milicia, ¿verdad? Esa es otra cosa que el Señor nos enseña en la prueba, es cómo luchar, cómo pelear, cómo alcanzar la victoria que Él ya tiene para con nosotros, ¿verdad? Yo con mucho gusto oro por la gente, pero también quiero enseñar a la gente a que luche por las bendiciones que Dios tiene para ustedes. Amén. Entonces, seamos prontos para oír. La voz de Dios nos quita la ansiedad y los deseos de reaccionar en la carne. ¿Cuántas veces no pasamos por cosas y sentimos, ¿sabes qué? Ya me enfadó esa persona, ya no aguanto más, ahorita va a ver quién soy, ¿verdad? Nos cansamos de la gente y queremos hacer eso, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice, fíjense lo que dice aquí en Santiago 5:13. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? A la oración. ¿Te sientes triste? ¿Te sientes afligido? ¿Te sientes deprimido? Ponte a orar. ¿Y qué pasa? Oímos la voz de Dios. Llega a confortarnos. Dice, no, mijo, no, mija, no hagas eso. No reacciones de esa manera. No reacciones en ira o en enojo. No hables a palabras perjudiciales. No lastimes a la gente. Es lo que hace la voz de Dios cuando empezamos a oír. Dice, yo tengo algo para ti. Yo tengo la respuesta para ti. No hagas eso. No hagas eso. Pon tu fe en mí, dice el Señor, y yo te voy a mostrar la salida. ¿Se fijan lo importante que es aprender, ser prontos para escuchar? Entonces, a veces me siento triste y digo al Señor, ¿sabes qué? Estoy triste. Tu palabra me dice que me pongo a orar, y me pongo a orar. ¿Qué pasa? El Señor me alienta, me levanta. Es espiritual, hermanos.
es espiritual. Si ignoramos el mundo espiritual, vamos a ser grandemente dañados. Porque el mundo, acuérdense, lo físico, lo visible es temporal, pero lo espiritual es eterno. Entonces, cuando nosotros accedemos a esa dimensión, la dimensión espiritual por medio de la oración, entonces la respuesta de Dios viene y nos alienta, nos levanta y nos ayuda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo la palabra de Dios. Estamos obedeciendo la voz de Dios. Entonces, ¿qué? En medio de la prueba, seamos prontos para oír. ¿Para oír qué? Para oír la voz de Dios. Acuérdense de eso. Amén. Y también, obviamente, escuchar buenos consejos también. No rechacemos. A veces Dios manda gente, nos da una palabra a tiempo, buenos consejos. Sigámoslos, ¿verdad? No fue Dios, no lo voy a hacer. No, a veces Dios nos habla por medio de la gente. También escuchemos buenos consejos, pero sobre todo aprender a escuchar la voz de Dios. Ok, ese es el primer punto. Les dije que hay tanto que masticar y comer aquí. Entonces, segundo punto, tardo para hablar. ¿Cuántas veces, como dicen por ahí, no hemos metido la pata? ¿Verdad? Porque hablamos sin pensar. Porque tal vez hablamos en nuestro dolor. Hablamos en nuestro enojo, en nuestra ira. ¿Verdad? Lo que debemos de aprender a hacer es aprender a escuchar y hablar menos. Hablar menos. Este mundo está lleno de parlancia, ¿verdad? De hablar. Tienes las noticias, están hablando, bla, 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 bla. Vas al trabajo, están hablando, bla, 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 bla. Pero nosotros como creyentes debemos de aprender a escuchar y ser tardos para hablar. Medir nuestras palabras. Medir lo que vamos a decir. Escriban sus papeles. El creyente que aprende a controlar su lengua es un siervo que ha alcanzado la madurez espiritual. El creyente que aprende a controlar su lengua es un siervo que ha alcanzado la madurez espiritual. Entonces, lo que hablamos con nuestras bocas tiene más poder de lo que realizamos. ¿Y por qué nos aconseja esto Santiago aquí? Porque en la prueba, ¿qué queremos decir? A ver, y yo, que el Señor me perdone, yo he cometido esos errores, ¿verdad? Hablando, enojado contra Dios, enojado contra la situación, enojado contra la gente por lo que estoy pasando. Pero dice la palabra de Dios, no, controla tu boca. Sé tardo para hablar, ten cuidado, piensa lo que vas a decir, piensa antes de hablar. ¿Verdad? Fíjense lo que dice la escritura aquí en Proverbios 18:21, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué está diciendo aquí? Si escogemos hablar muerte con nuestra lengua, nuestra boca, vamos a comer el fruto amargo de la muerte, ¿verdad? Si escogemos maldecir, si escogemos lastimar, si escogemos desobedecer con nuestra lengua, vamos a cosechar el fruto amargo de la muerte. Pero, dice, si amamos la vida, si hablamos vida, si esperamos una palabra de Dios y alentamos a otros aún en nuestra prueba, si edificamos a otros, si amamos a nuestros cónyuges, nuestras esposas, nuestros hijos, entonces vamos a cosechar el fruto glorioso de la vida. ¿Verdad? Está en nosotros escoger. Por eso Santiago les dijo, hermanos, dice, sean prontos para oír. No anden reaccionando como el mundo, no anden reaccionando a esa amargura. Busquen a Dios, busquen a oír su voz. Y cuando el Señor les hable, entonces hablen vida. Ya les he contado como aún en medio de nuestras pruebas viene gente y está buscando una palabra a tiempo y se las damos, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Sin la persona saber que
uno está pasando por peores pruebas que ellos. Pero ese es el camino del Señor. Dice, para confortarnos o confortarlos con la confortación con que somos confortados, ¿verdad? Entonces oímos la voz de Dios y entonces hablamos palabras de vida. Pero tenemos que medir lo que decimos. No andar chistoseando, contando chistes sucios. No andar contando historias sucias, perversas, ¿verdad? No andar maldiciendo, no andar hablando en nuestro enojo. Y todos, hermanos, todos tenemos nuestro carácter, todos nos enojamos. Pero cuando escuchamos la voz de Dios, estamos madurando, escogemos, Señor, perdóname, o controlar esa lengua, ¿verdad? Que no digamos cosas lastimosas, que el Señor nos perdone. Por eso debemos de pedir perdón de nuestros pecados, no tan solo lo que hacemos o no hacemos, o lo que pensamos, sino también lo que hablamos. Si hemos ofendido a alguien, pedirles perdón. Discúlpame por lo que hice, ¿verdad? Humillarnos delante de Dios. Pero hay una razón por qué Santiago decía que seamos tardos para hablar, especialmente en la prueba. Hermanos, no anden maldiciendo, no anden diciendo malas palabras allá como el mundo. Muchas personas piensan, yo los he escuchado, se dicen ser cristianos y andan diciendo malas palabras. Y después hacen excusas por qué lo hacen, creen que es muy bonito. No es. Dijo Jesús, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de eso darán cuenta en el día del juicio. Acuérdense que somos santos, somos separados. Dios nos separó para que no seamos como el mundo. No andemos hablando malas palabras, no andemos hablando maldiciones, no andemos contando chistes sucios. Y como yo, todos somos culpables, pero tenemos que arrepentirnos, tenemos que dar la vuelta y dejar de hacer esas cosas. Porque estas cosas no agradan a Dios. Entonces, el creyente que controla su lengua y escucha la voz de Dios va a hablar bendiciones y cosas sabias. Las personas que escuchan la voz del enemigo suelen hablar palabras ociosas y maldiciones. Entonces, una cosa, fíjense, no tenemos que hablar todo lo que nos viene a la mente. Hay personas que lo primero que se les viene a la mente, ¡pum!, lo hablan. Y muchas veces son cosas tontas, son cosas necias. Tenemos que pensar, aprender a pensar antes de hablar. Y eso no tiene nada que ver con nuestra personalidad. Acuérdense, tiene que ver con la obediencia a Dios. Acuérdense de eso. Entonces, ¿qué pasa? No importa si eres un introvertido o eres extrovertido. Tenemos que aprender a pensar las cosas que vamos a hablar. Y especialmente escuchar la voz de Dios. Para que demos una palabra de aliento a tiempo, seamos una persona sabia, que la gente quiera platicar con nosotros. ¿Por qué? Porque hablamos sabiduría, hablamos cosas sabias. Alguien te necesita. Alguien necesita una palabra de aliento. Tal vez tus familiares cercanos, tus vecinos, tus cotrabajadores, tus coestudiantes, te necesitan una palabra de vida, una palabra de aliento. Y si estamos escuchando la voz de Dios, y si estamos permitiendo que lo que hablamos sea influenciado por ella, vamos a tener una palabra de vida, ¿verdad? Aún en medio de la prueba. Ese es el punto. En medio de la prueba. Por eso le intitulé este mensaje, carácter en medio de la prueba. ¿Verdad? Gente de carácter. Que la gente piensa que nunca tenemos pruebas. ¿Sabes que esa persona, yo creo que nunca le pasa nada porque siempre está contento, está gozoso, está feliz? Siempre está hablando cosas buenas. No necesariamente. Aún en medio de la prueba, aún pasando en medio de dolor y dificultad, que nuestro carácter está siendo forjado para que seamos más como Jesús. Para que seamos más como Él. Que, fíjense, Jesús llegó al punto que estaba en grande sufrimiento, un sufrimiento que jamás vamos a poder comprender, pero dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen.
se forja en la prueba esas palabras, ¿verdad? No me recuerdo si ustedes, yo les recomiendo que ustedes lean, si no lo han leído, se llama Fox's Book of Martyrs, el libro de mártires, escrito, el apellido es Fox, Foxe. Lean esos testimonios. No recuerdo si era Tyndale, este hombre que quemaron en la, ¿cómo se llama? En la soga, ¿cómo le llaman ¿cómo llaman cuando los quemaban vivos? No me recuerdo la expresión. Pero lo quemaron vivo. Y cuando él estaba muriendo, cuando estaba siendo quemado vivo, en vez de en la hoguera, ¿cómo le llaman? No me recuerdo la palabra. Pero el punto es cuando lo estaban quemando vivo, estaba muriendo, en vez de maldecir, él gritó y dijo: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y lo que quería decir era que el Señor abriera los ojos sobre la importancia de la palabra de Dios. Lo mataron porque estaba distribuyendo Biblias a la gente común. Y en ese tiempo la Iglesia Católica controlaba todo y no querían que la palabra de Dios llegara a la gente común. Y lo quemaron vivo. Pero él oró y dijo: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra para que él vea la necesidad que el pueblo necesita de la palabra de Dios. Y el Señor le abrió los ojos al rey. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué William Tyndale podía hacer eso aún cuando estaba siendo ejecutado? Y una muerte terrible, ¿verdad? Ser quemado vivo. El carácter que Dios había formado en él. Entonces Dios está formando nuestro carácter para que pase lo que pase, permanezcamos fieles a Él, ¿verdad? Espero que nosotros nunca tengamos que pasar por eso, pero de cualquier manera nuestro carácter tiene que ser forjado para que aprendamos a ser fieles a Dios. Fíjense lo que dice aquí en Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. A veces nos soltamos hablando y hablando y hablando y hablando y empezamos a decir cosas, empezamos a pecar. Por eso un creyente del Señor debe de refrenar su lengua, refrenar lo que dice, pensar lo que dice. Porque habla y habla y habla, y entre más hablamos, especialmente si no estamos hablando palabra de Dios o cosas edificantes, dice la palabra de Dios que no falta el pecado. Por eso tenemos que pensar, no hablar lo primero que se nos viene a la mente, a menos que sepamos que es una palabra de Dios a tiempo, ¿verdad? Acuérdense, el carácter en la prueba. Dios nos está forjando en el crisol de la prueba, nos está purificando, nos está refinando, nos está preparando para la vida venidera. Bueno, finalmente el tercer punto. Tardo para airarse. Tardo para airarse. Entonces, la confortación que trae la voz de Dios, escriban sus papeles. La confortación que trae la voz de Dios y el refrenar nuestra lengua ayuda a controlar la ira, porque créanmelo, hermanos, créanme que en medio de la prueba una de las emociones más fuertes es el enojo, es la ira. Estamos frustrados, estamos enojados. ¿Por qué nos está pasando eso? Yo he sido fiel a Dios, nunca le he faltado a Dios. ¿Por qué me está haciendo esto? Y empezamos a irarnos, empezamos a enojarnos. Entonces, lo peor de todo es que a veces nos sentimos justificados en nuestro enojo y que estamos en lo correcto. A veces, no, pues yo dije eso porque me hicieron eso o porque me está pasando eso. Yo tengo la razón, ¿verdad? Dijimos algo lastimoso, ofendimos a alguien y nosotros justificamos. Pero dice la palabra de Dios, seamos tardos para airarnos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo podemos llegar a ese punto? Ahora, hay algo muy importante, mira.
La emoción del enojo en sí no es pecado. Nosotros no podemos controlar las emociones que sentimos. No podemos, las vamos a sentir. Y ese enojo, sea tristeza, sea alegría, sea cualquiera que sea la emoción, no podemos controlarla. Pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a esa emoción. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso dice la palabra en Efesios, vamos a Efesios 4:26, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros dejamos que esa emoción de enojo, crees que nosotros no la controlamos, no la aplacamos con oración, con la palabra de Dios, nos va a dirigir a que pequemos. Pero las emociones en sí, el enojo, los celos, a veces nos sentimos celosos o lo que sea, o tristes, o cualquiera que sea la emoción, el sentir eso no es pecado. A veces nos enojamos y tenemos razón de enojarnos. Hay razones muy justificables. Pero tenemos que controlar nuestra reacción a la ira y al enojo. Ese es el punto. Por eso dice tarda para irarse. Entonces, la persona que está siendo pronta para oír, está escuchando la voz de Dios. La persona que está siendo tarda para hablar, es una persona que va a controlar su ira o su enojo. La persona que no quiere escuchar la voz de Dios, la persona que nomás se la lleva hablando y no quiere controlarse, entonces le va a dar lugar al diablo, le va a dar lugar al enojo, va a pecar en su enojo. Como les digo, todos luchamos con esas cosas, todos. Y lo expresamos de diferentes maneras porque somos diferentes, ¿verdad? Hay personas que son abiertamente agresivas, otras personas que son, ¿cómo les llaman? Son más sutiles, hacen sus cosas de una manera diferente, ¿verdad? Pasivo resistente, se me hace que lo llaman, ¿verdad? Pero es lo mismo, están enojados y están dándole lugar al diablo. En vez de escuchar la voz de Dios, en vez de controlar sus emociones, están dándole lugar al enemigo. Y es muy peligroso porque esto suele suceder en medio de la prueba. Amenaza con controlarnos en medio de la prueba y de repente dejamos devastación, destrucción detrás de nosotros por lo que hacemos o por lo que decimos. Y Dios no quiere que pase eso. Dios quiere formar nuestro carácter para que seamos más como el Señor Jesús, ¿verdad? En preparación de la vida que tiene para nosotros en la eternidad. Aún Moisés, el hombre de Dios, no pudo entrar a la tierra prometida a causa del enojo. ¿Sabían eso? ¿Se acuerdan de ese pasaje donde Dios le dijo, Moisés, ve y háblale a la roca y va a salir agua para el pueblo? Moisés ya estaba enojado con el pueblo, estaba hasta aquí. Y fue y en enojo y en ira golpeó la piedra y salió agua. Pero después Dios dijo, sabes que tú no me honraste delante del pueblo, me desobedeciste y por lo tanto no vas a entrar a la tierra prometida. Moisés, el hombre de Dios, el que hablaba cara a cara con el Señor, el que tuvo una relación con Dios que muy pocas personas han tenido en toda la historia, él tampoco pudo entrar a esa promesa de la tierra prometida aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque permitió que su ira y su enojo se enseñorearan sobre él. Por eso escribe Santiago, dice, hermanos, miren, sean prontos para oír, pónganse a orar, pónganse a buscar la voz del Señor, sean tardos para hablar, tengan cuidado de lo que hablen, y haciendo esto, Dios les va a dar el poder para que sean lentos para enojarse. Y si se enojan, que reaccionen de una manera piadosa, una manera digna del Señor, ¿verdad? Hay maneras de reaccionar al enojo, pero no maldiciendo a nadie, no hablando a palabras lastimosas a nadie, sino controlar su enojo, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, es que la gente no es tonta. A veces nosotros creemos que burlamos a la gente o que nos burla a nosotros. Nadie es tonto. Y cuando tú tratas a la gente como tontos,
ellos saben lo que está pasando, no burlas a nadie. Tenemos que ser respetuosos en nuestro trato con otras personas, ¿verdad? Porque si no le vamos a rendir cuentas al Señor, que el Señor nos ayude. Y por eso está la palabra de Dios ahí, hermanos, para que crezcamos. No crean que Dios es malo, que quiere que estemos incómodos, hacernos daño. No, estamos en este mundo caído. El diablo quiere nuestras almas, quiere apartarnos de Dios. Él quiere que seamos infieles porque quiere que nos veamos al infierno con Él. Pero el Señor nos dio su palabra para que la obedezcamos y crezcamos en Él y aprendamos a perdurar, aprendamos a ser constantes en su camino santo, hermanos. Y eso viene aún en medio de la prueba. Por eso permitamos que Dios forme nuestro carácter aún en medio de las pruebas, ¿verdad? 3 consejos: prontos para oír la voz de Dios, tardos para hablar y tardos para airarnos, tardos para enojarnos. Esto solamente va a venir si pasamos tiempo con el Señor. Hay cosas que no son automáticas, hermanos. Tenemos que trabajar duro, así como yo les he dicho a las personas, hermano, todo lo que vale la pena tiene un precio. ¿Quieres tener un buen matrimonio? Tienes que trabajar en tu matrimonio. Tanto el esposo como la esposa tienen que echarle ganas a su matrimonio. No es automático. Y aunque le eches ganas, van a venir problemas. Pero en el nombre del Señor, en obediencia al Señor, el Señor nos va a ayudar a perseverar, ¿verdad? No es automático. Tenemos que luchar. Por eso dice la Biblia, no tenemos lucha contra carne y sangre. En otras palabras, hay una batalla que está sucediendo, queramos o no. Y tenemos que ser obedientes. Si somos desobedientes y queremos hacer lo que queremos, vamos a cosechar esa amarga cosecha, ¿verdad? Pero si somos obedientes al Señor, a su palabra, si meditamos su palabra y estamos en Él, Dios nos va a ayudar a perseverar. Vamos a hacer bendición, no solamente para nuestras familias, sino para otros. Deja que el Señor forme tu carácter. Deja que el Señor haga la obra en ti. Si estás pasando por prueba, pregúntale al Señor, ¿qué me quieres enseñar? Sosténme en esta prueba, pero hay algo que me quieres enseñar. Tal vez a pelear, tal vez a sacar cosas que tengo en mi personalidad, en mi carácter. Ayúdame, Señor. Ayúdame para permitirte a que forjes mi carácter en ti. Y Dios lo va a hacer, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias este hermoso día. Padre, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, no hay nadie como tú, no hay nadie que se compare a ti, no hay nadie que pueda hacer las obras y las cosas que tú haces. Señor, yo te bendigo, yo te adoro, yo te exalto, te doy a ti toda la honra y toda la gloria. Te pido que nos ayudes, Señor, a ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos, Señor. Ayúdanos a caminar de tal manera, Señor, que estemos buscando escuchar tu voz para ser obedientes a ti. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, cualquier necesidad, Señor, que tenga tu pueblo que me está escuchando mi voz. Yo te pido, Señor, que tú traigas confortación y les traigas la respuesta, Señor, que ellos necesitan en su necesidad. Sana a los enfermos, dale trabajo, provisión al que no tiene. Señor, conforta y levanta al que esté triste y desanimado, Padre. Dales fuerzas para que perseveren y sigan adelante. Bendice a sus familias, sus hijos, sus nietos. Bendice, Señor, todo lo que hacen. Y ayúdanos a perseverar. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Mesías, en el nombre de Yeshua HaMashiach, lo pedimos todo, Señor, y lo creemos todo. Amén. Vámonos de pie, vamos a hacer la bendición. Baruch Haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Que la bendición del Señor, la bendición del Santo de Israel y su paz
habite y more en tu vida, en tu casa, en tus negocios, en tu trabajo, en todo lo que hagas, que la bendición del Señor te siga. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas y moraremos en la casa del Señor para siempre. Shabbat Shalom. Dios te bendiga. Tengas una gloriosa semana. Shabbat Shalom.